Bueno, buenas tardes. Esta es la clase entonces del 2 de mayo de acompañamiento terapéutico, día de los días sábados, primer año, parte 1, porque bueno, sabemos que el Zoom tiene ese recorte de tiempo, entonces si es necesario vamos a hacer una parte 2. Bueno, ¿qué opinan? Hoy vamos a empezar la unidad 3, si no hay dudas de las preguntas, de lo que tuvieron que completar la vez pasada. Si no hay dudas, avanzamos. No hay dudas a la 1, no hay dudas a las 2. Marien, ¿estás señalando, Marien? A ver, Profe, Antonella, sí. quería hacer la unidad 3 que vamos a ver ahora. ¿Va a entrar en el parcial? Sí, porque tenemos una clase todavía. Bueno. Hasta donde lleguemos antes del parcial va a entrar. Bueno, y después a lo último cuando termine va a hablar cómo va a ser el parcial. Ya lo dije recién, cómo va a ser. Yo le voy a mandar las consignas por escrito en un Word y ustedes van a tener que completar el trabajo. Toman algunas preguntas teóricas que tienen que contestar de lo que trabajamos hasta ahora, van a ser de las preguntas que hemos trabajado hasta ahora. Listo. De las Gracias, profe. preguntas, de las guías de preguntas que yo les he mandado, de ahí voy a tomar los temas, ¿sí? Por eso ese es el recorte que hacemos. Y va a entrar, porque tenemos el 16 de mayo, tenemos otra clase, tenemos hoy que es la unidad 3 de Gestalt, y vamos a ver algún otro tema de la clase que viene, y va a entrar todo eso en el día 30, pero como ustedes ya tienen resueltas las guías, por ejemplo, para el día de hoy, se supone que ya tienen las guías también resueltas para el día de hoy. Estoy preguntando las dudas, no hay dudas. Entonces, para la próxima clase, ahora mismo vamos a armar las preguntas entre todos. Yo les voy a decir, esta pregunta es importante, esta otra, y les voy a ir marcando las preguntas. Entonces, después vamos a ir, digamos, ese recorte que ustedes ya tienen por escrito es lo que van a tener que armar el parcial en sus casas, el parcial domiciliario. Y es lo que van a tener que subir. Van a tener algunos días, por lo menos 5 días antes, le voy a enviar el trabajo. El 25 de mayo voy a enviar, ya estoy anotando acá en mi cuadernito, enviar el parcial. Y ahí ustedes lo tienen que armar. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces... Ahí en el chat, profe Escribí Marien porque está no sé ahí, la si que dio se la me manita. escucha bien el audio. Por eso prefiero escribir porque no sé si se escucha bien. Se escucha re bien, Marien. Bueno, yo le decía, profe, que si yo hice la guía, pero quería saber si se la podía mandar por mail, porque ahí con el ejemplo en el texto de Ardila me quedaron unas dudas y no sé si las respondí bien o no, y le quería preguntar si se lo puedo mandar, así por ahí usted con más tiempo me puede decir si está bien o me perdí mucho, digamos. Sí, si querés, sí, pero, o sea, en la clase grabada, yo contesté casi, iba siguiendo las preguntas y la respuesta, pregunta y respuesta. Mandame específicamente, porque no puedo corregir todo el trabajo. Mandame hace un recorte y preguntame bien la duda que vos tenés. Incluso por Sí, la sí, plataforma. es sobre la actividad 1 de Ardila, nomás la pregunta número 1. Dale. Y mandámela por plataforma, la podés escribir, viste, en Bueno, plataforma, porque sí, así sí. yo, a veces pasan 2 o 3 días que no entro al mail, porque no es el medio oficial. La plataforma es como más, yo entro casi todos los días, ¿sí?
por ahí tardo más por el mail, o van pasando y tengo 50 mails y se me puede llegar a perder la pregunta, ¿dale? Es mejor, por eso yo insistimos, y la coordinadora también un poquito me hizo hincapié esta semana que si bien este medio como recurso, no es un recurso. La plataforma, digamos, oficial es la del Seneca, ¿sí? Entonces ahí incluso queda registrado tu pregunta, y si llega a haber un problema, ponerle en el parcial o una diferencia de concepto, no te digo no solo en mi materia, sino en todas, una pregunta al profesor, ¿cómo va a ser el parcial? Y si el profesor les responde ahí, por ejemplo, ¿qué ha escrito? Entonces, cualquier disidencia o cualquier problema, queda el registro ahí en la plataforma. Quedan las preguntas, quedan la participación de ustedes. ¿Se entiende, chicos, chicas? Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, es mucho mejor. En el caso, por eso le di mi mail, por supuesto que se pueden comunicar conmigo por mail, porque estamos usando todos los recursos para estar en contacto, como la compañera recién, que ahora no me acuerdo porque se cerró la otra sesión, me decía que no podía mandarme, que la plataforma no podía subir, que no sé por qué problema, entonces lo manda por mail, no hay problema. Incluso he recibido un trabajo mediante un celular, por Facebook, como tenían mi número, me mandaron el trabajo, unas fotos de los trabajos de ustedes por WhatsApp, y lo aprobé, no hay problema, porque dada la situación, estamos usando todos los medios para poder hacer las entregas, no hay problema. Pero mejor es por la plataforma oficial. Bueno, ¿alguna otra duda? Mientras vamos compartiendo la pantalla. Bueno, creo que es esta. Bueno, acá estamos. Unidad 3, hay un micrófono que está prendido, chicos y chicas, que por ahí hace mucho delay si está prendido un micrófono. Ahí está, gracias. Bueno, entonces acá arrancamos la unidad 3. En condiciones, digamos, más funcionales, con este cursado que estamos haciendo, podríamos dar un pantallazo de las 3 teorías de esta unidad. Yo me tomé el atrevimiento de hacer un recorte y vamos a ver la teoría de la primera teoría, la teoría de la Gestalt, nada más. Las otras teorías no las vamos a ver por este cursado, porque bueno, quise, digamos, igual les cuento, ¿no? La psicología, para que ustedes sepan y bueno, quede grabado. La psicología genética y la sociohistórica de Vygotsky y Jean Piaget son 2 teorías que fueron muy utilizadas y que son muy utilizadas en educación, en cómo aprenden los niños, construcción del proceso digamos, de un proceso de inteligencia, de cómo cambia la mente en situaciones. Hay un micrófono encendido. Gracias. Lo que voy a hacer yo también es bajar mi foto, porque voy a poner mi pantalla, porque así me funciona mejor a mí el internet. Acá está. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer el recorte de ver la Gestalt, ¿sí? Y no vamos a ver las otras 2 teorías, ¿sí? Porque tenemos, bueno, se nos acortó un poco el tiempo de cursado, el tiempo efectivo que tenemos de cursado, y estas 2 teorías son muy utilizadas en
si bien forma parte del acervo, digamos, de la psicología, son muy utilizadas en educación, no tanto en el área de salud, que es el área, digamos, que a ustedes les compete como acompañantes terapéuticos. Si bien van a acompañar niños en las escuelas, ustedes lo que van a atender del niño en la escuela es más lo que tiene que ver con su salud mental. ¿Se entiende hasta ahí? Si alguien me dice que sí, así continúo. Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Bien, Yo por lo menos la... listo. ¿Y se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, sí, Bueno, muy bien. entonces vamos a hacer como la clase que les dejé grabada. Fíjense, vamos a ir leyendo, es cortito, tienen 2 o 3 hojas, y después les voy a compartir también otras conceptualizaciones que lo saqué de Wikipedia, que seguramente alguno de ustedes va a consultar y está muy bueno para ver figuras, ahí que acá tiene pocas figuras. Bueno, fíjense, la psicología de la Gestalt implicó una revolución en la ciencia psicológica, poner en evidencia fenómenos en el campo de la, digamos, de la psicología o de la investigación que antes no se habían prestado atención, ¿sí? En el campo específicamente de la percepción, ¿sí? Ahí vamos a marcar. Cómo los estudios de la neurofisiología, la figura a fondo, e influyendo a la vez en los campos de la psicología infantil, social, educativa y clínica. ¿Está bien? Están los representantes de este enfoque, de este paradigma de la Gestalt. ¿Se acuerdan que ya ustedes completaron el cuadro en la unidad 1? Uno de los paradigmas era de la escuela de la Gestalt. ¿Se acuerdan? ¿De la unidad 1? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Acá vuelve a repetir que los representantes fueron Wertheimer, Kohler y Kafka. Como ustedes pusieron, muchos de ustedes pusieron en el cuadrito que completamos en la unidad 1. Estudia, dice, un fenómeno aparentemente fácil, pero difícil de explicar desde el punto de vista asociacionista, que es lo que me está costando a mí, digamos, cuando estaba preparando esta clase, digo, ¿cómo les cuento a las chicas y chicos cómo es esto del estudio fenomenológico, de la percepción fenomenológica que tenemos los seres humanos y cómo lo pensaron estos teóricos? Por ejemplo, ellos estudiaron un fenómeno que lo van a encontrar en la bibliografía del fenómeno Phi, el cual consistía en situar 2 bombillas en una habitación que estaba oscura, ¿no? Primero se encendía una y después la de izquierda, después se apagaba y se encendía la de la derecha. Como resultado, el observador percibía 2 luces que se encendían sucesivamente, pero de a poco esa diferencia temporal la fueron achicando hasta que se hacía más corta y se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba, izquierda, derecha, hasta que en un momento, como explica acá en el texto, se percibía, o sea, el observador percibía 2 luces que se encendían sucesivamente, pero cuando se iba haciendo más chico el intervalo de tiempo, el sujeto pensaba que veía una sola luz que se desplazaba de izquierda a derecha, produciéndose una sensación de movimiento puramente aparente. Entonces, el fenómeno que explicaba este experimento era como que había una luz encendida, pero era una apariencia, porque en realidad eran 2 luces que se prendían sucesivamente muy rápido. Entonces, lo que estos psicólogos sostuvieron es que los sujetos no experimentan sensaciones simples y luego las combinan para formar otras más complejas, sino que perciben directamente configuraciones complejas como una totalidad.
y que después se estudian los elementos. ¿Se acuerdan los viejitos que nosotros habíamos visto en la primera clase, en las primeras clases de unidad 1? Que veíamos, lo primero que se veían eran los dos viejitos enfrentados, como dos rostros de dos viejitos que se estaban mirando. Después vimos los elementos, el análisis de los elementos como dice acá en el texto. Entonces, esta percepción, interpretación, siguiendo el texto, afirmando que interpretamos los fenómenos como unidades organizadas, más que como agregados de distintos datos sensoriales. Esto es lo que dice la Gestalt. Una Gestalt es, por tanto, una configuración que no se reduce a la superposición de elementos que la forman, sino que posee cualidades en tanto que una totalidad, o sea, como una totalidad. Y que la modificación de un solo elemento de esa totalidad puede cambiar la Gestalt en su conjunto. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, Frederick Perls desarrolla la terapia Gestalt, considerando que la raíz de los trastornos psicológicos podía estar en la incapacidad de las personas para integrar exitosa y acertadamente las partes de su personalidad en un todo saludable. Entonces acá sí nos podemos parar, digamos, esto es lo que a nosotros por ahí nos interesa como acompañantes terapéuticos, entender este paradigma, que una persona solo pueda ver una parte o percibir una realidad desde un solo lugar, puede producir un trastorno psicológico, ¿sí? Y que esta persona no puede hacer que no integre exitosamente la realidad de lo que tiene enfrente. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, vamos bien, va yo por lo menos. Bueno, y si nadie más pregunta, se va entendiendo entonces. Cualquier pregunta, habilitan su micrófono y me dicen, profe, y ahí paramos y contestamos las dudas. ¿Listo? Bueno, miren, los psicólogos de la Gestalt realizaron numerosos experimentos en el campo de la percepción visual y auditiva y pusieron de manifiesto las leyes que nos permiten percibir un mundo de configuraciones complejas, sin que tengamos que analizar ni tomar conciencia de sus partes. O sea, lo que nosotros vemos es esta totalidad como organizada, ¿sí? No vemos las partecitas, vemos una imagen y vemos una organización de eso que percibimos. Haciendo énfasis, sigo leyendo, en que todo lo que percibimos es el resultado de procesos organizadores donde la realidad que nos rodea no es absolutamente determinante. Se trata de una infinidad de realidades normativas, alteradas controladamente por los principios organizadores de nuestra conciencia. Entonces, lo que cada uno de nosotros tiene en su conciencia, esta manera de organizar la realidad, es lo que nosotros podemos ver o podemos percibir de esa realidad. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos mediante estos procesos organizadores que dice acá el texto. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, ahora acá, en arreglón seguido, vamos a ver cuáles son estas leyes de estos que organizan estos procesos. ¿Sí? Yo estoy leyendo este texto del cuadernillo que ustedes tienen de la materia, que está, fíjense, si ustedes perciben ahí arriba a la izquierda, página 168, más o menos, ahí estamos leyendo. Arrancamos en la 167, la unidad 3, y estamos en la 168 del cuadernillo. ¿Está bien? Bueno,
algunos rasgos que caracterizan estos procesos organizadores, estos principios organizadores. ¿Cuáles son? Uno, o un punto. El sujeto para conocer se vale de estructuras como totalidades complejas, las cuales son propias y comunes, o sea, cada uno tiene su proceso organizador que es propio y común en todos los niveles de funcionamiento cognitivo, ¿sí? En todas sus maneras de percibir la realidad, de su funcionamiento, como ustedes conocen, de ahí viene la palabra, cómo funciona su manera de conocer la realidad, cada uno tiene su manera propia de percibir esa realidad. Son innatas, dice. Entonces, este es como el primer rasgo que tiene, según la teoría de la Gestalt, este proceso organizador. ¿Alguna pregunta? Sigo. La conducta entonces está organizada en totalidades o estructuras. Nosotros entonces, como dijimos hace un rato en la explicación general que tuvimos, yo puedo percibir una conducta o una realidad o una situación en totalidades. Yo organizo totalidades. Y las configuraciones tienen un origen físico porque yo percibo esa realidad mediante, se incorpora a mi percepción mediante los 5 sentidos, o sea, yo percibo con los ojos, escucho, toco, veo, el origen es físico, ¿sí? No es psíquico, es físico. No hay génesis en estadios como plantea Piaget. No tiene un origen, digo, yo percibo génesis, quiere decir, viene de la palabra origen, el origen de, no hay origen, sino que por eso es fenomenológico, yo percibo un fenómeno, percibo los fenómenos con mis 5 sentidos, por eso vuelvo otra vez al principio, donde dice, al poner en evidencia fenómenos, ¿sí? Lo voy a poner también acá, yo percibo fenómenos y con un campo de percepción, ¿no? Estudios de neurofisiología, así yo percibo con mis sentidos, mis neuronas, mi fisiología, mi físico, digamos, mi cuerpo físico es el que está percibiendo esta realidad. Ahí estoy admitiendo a una persona que estaba intentando entrar. Bien. Bueno, y estaba acá, a eso se refiere que génesis. No hay génesis ni estadios, sino fenómenos que yo percibo. Otro punto, ¿se entendió hasta ahí? Sigo. Las unidades entonces simples no son el punto de partida, sino el producto de la descomposición de las unidades complejas. Quiere decir que si volvemos al ejemplo de los viejitos, ahora vamos a ver un montón de figuras y ahí las vamos a analizar toda esta teoría que estamos viendo. Si volvemos al ejemplo de los viejitos, yo primero vi estos rostros de abuelos mirándose, y después empecé a analizar las unidades simples. Entonces dice, las unidades simples no son el punto de partida, sino que el punto de partida son las unidades complejas. Después voy analizando las unidades simples. Esto es lo que dice la Gestalt. Y por último de estos puntitos, este modo de organizar me da como aportes o me da elementos o fundamentaciones, aportaciones al campo de lo
perceptual, perdón, auditivo, visual, que esto que les decía yo por mis sentidos, afirmando que la percepción del mundo se basa en configuraciones complejas, ¿sí? Y formula leyes en la organización esta que yo voy percibiendo. Y ahora vamos a ver cuáles son estas leyes. Son varias leyes, ahí los vamos a ver, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? Esta es, digamos, por así decirlo, en esta hojita, muy cortito, de manera muy escueta, tenemos la descripción de lo que es la teoría de la Gestalt. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son las leyes de esta manera, de esta, digamos, modo o modalidad que tenemos según los gestálticos de manera de percibir la realidad. Vamos a hacer un alto acá y vamos a, solamente lo voy a presentar. A ver, hasta ahí. No sé si alguno de ustedes ha visto el caso clínico. ¿Lo han leído? Pregunto. Sí. Acá yo estoy poniendo el profe. caso clínico, ¿sí? La idea es, sabiendo cómo yo percibo, sabiendo cómo yo, que las personas tienen una manera de percibir la realidad total, yo voy a intentar, acá está todo lo que es la introducción, ¿pueden ver ahí el Word? Sí. Cuando ustedes vayan a analizar el caso clínico, una de las opciones de ver un caso, una persona que, por ejemplo, tiene, como dice acá, está internada en un hospital psiquiátrico, de una larga estancia en un hospital psiquiátrico, tiene un trastorno mental grave y se está analizando un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a intentar ver, cómo podríamos nosotros una mirada gestáltica hacia esta persona que está internada o que está internada un tiempo largo en la M, ¿no? Le vamos a poner, para no ponerle un nombre que ninguno de ustedes tenga, digamos, porte ese nombre, vamos a llamarla M. Es una persona de 66 años, bueno, acá la invitación para ver el caso es que ustedes puedan primero meterse en el caso, ¿no? Para la próxima vez que nos veamos, la idea, la invitación es que ustedes estén bien, digamos, imbuidas en cómo se va desarrollando el caso, ¿sí? Cuántos años tiene, quién es su familia, fíjense, nace en la pequeña localidad, su madre fallece cuando ella tenía 12 años, tener todos estos datos cuando supóngase ponerse en situación como si estuvieran acompañando a esta persona, ¿sí? Si por ejemplo el día lunes esta persona necesita de su acompañamiento, ustedes logran un permiso especial, son acompañantes terapéuticos y tienen que acompañar a esta persona, tienen un permiso para hacerlo, así como tienen permiso los enfermeros o los médicos. ¿Se entiende? Es un caso para que ustedes puedan ponerse en situación. ¿Y cómo lo van a pensar? ¿Cómo van a pensar mirarla a esta persona? Desde un punto de vista gestáltico. ¿Cómo la mirarían?
alguna, por ejemplo, un punto especial. Ah, mirá, y pararse, por ejemplo, acá mismo ya tenemos un ejemplo. Nace en una pequeña localidad, tercera de sus 6 hermanos, su madre fallece cuando tiene 12 años y se hace cargo de las tareas del hogar. Con 18 años contrae matrimonio y a los 24 o 28 años tiene a sus 2 hijas. Tras el primer nacimiento aparece la primera descompensación maníaca cargada de la sintomatología, ¿no? Delirante. Ahí vamos a parar ahí. Por ejemplo, una mirada gestáltica. Uy, ahí me queda un minuto. Sí, ya se está por cortar. Bueno, entonces, déjenme que vieron que Zoom tiene unos minutitos para hacer la conversión a MP4. Me esperan 5 minutos y volvemos otra vez. Piensen el caso. ¿Listo? Bueno, Piensen desde una mirada gestáltica. ¿Cómo harían ustedes para tener esta mirada gestáltica? Ahí está.